El teatro psicosomático. Joyce McDougall. Con el término teatro intento designar dos nociones metafóricas: el encuadre o el lugar en el que cierto evento sucede y los personajes que actúan en él. La primera se refiere a la economía psíquica y la segunda a la significación. Le corresponde al yo trabajar con ambas, mantener el sentido y las investiduras. Se trata, en primer lugar, del yo. Me permite utilizar este concepto partiendo de las investigaciones de Pierre Lanier y del modelo de funcionamiento psíquico que expone en La violencia de la interpretación, 1975. No desconozco, sin embargo, el riesgo que implica utilizar, según una interpretación personal, sus elementos esenciales y la extensión de su aplicación siguiendo ejes de referencia y ópticas que me son propios. No hay en nuestra clínica trastornos psicopatológicos que puedan ser referidos a una instancia que no sea el yo, dice Pierre Lanier. Esto agregaría que el yo ha llegado a estas diversas soluciones síntoma al precio de esfuerzos creativos considerables, en los cuales la renuncia y el sufrimiento tienen un rol ineluctable. Estas obras de arte, construidas por el yo infantil con recursos de borde, se cristalizan en un segundo tiempo, para presentarse al yo adulto como exigencias provenientes de un afuera que no contiene y del cual no puede deshacerse. El yo puede también, por agotamiento o por estructura, renunciar, dejando vacante su lugar frente a los conflictos psíquicos, no actuando, no ocupándose. Entonces el sujeto corre el riesgo de ofrecerse a las transformaciones psicosomáticas, cuerpo biológico a la deriva, abriendo entonces la posibilidad de que el soma reproduzca a su turno una obra dramática, pero ya con otra lógica, lógica del originario, que el yo no conoce, quizás del lado de la psicosis. Los personajes del teatro del soma no son ni hombre, ni mujer, ni niño, sino objetos sentidos, sospechados, olidos, respirados, algo así como cuerpos sexo, cuerpos cosas, fragmentos míticos o monstruos. E incluso más lejos, en las profundidades, esperan los antropoides fósiles, los animales primordiales que hechizan el teatro psíquico y problematizan al ser humano más de lo que puede y quiere creer. ¿Cómo podemos contactarnos con los cetáceos? ¿Hay que hablar rinencefaliano? Las eclosiones psicosomáticas tienen la propiedad de hacer ver al yo el hecho indiscutible de que su cuerpo no es un otro, y no habla ninguna lengua conocida por nosotros. Sin embargo, es el cuerpo el que sirve a menudo de marco para el teatro del yo. Pero la manera en que ese cuerpo es vivido, imaginaria y simbólicamente, para determinar por sí sola la naturaleza de las representaciones que pueden aparecer en él. Nos complace descubrir un cuerpo teatro neurótico y distinguirlo del otro cuerpo teatro psicótico, así como de la presentación sin palabras que es el cuerpo psicosomático. El doloroso, pero a fin de cuentas, tranquilizador saber que tiene el yo sobre sus creaciones neuróticas se desvanece cuando se trata de sus producciones psicosomáticas. Percepciones, sensaciones corporales, afectos que generalmente siguen un camino que se dirige a calmar una representación de la psique, pueden verse cortados de manera radical en esta vía de expresión. De esta manera, para el yo del sujeto, los mensajes del soma y la experiencia afectiva no tienen existencia. Habiendo renunciado el yo, el cuerpo corre el peligro de volverse el teatro, de ser llamado para inventar la respuesta a los conflictos forcluidos del conocimiento del yo. Pero incluso si el telón cae sobre el yo, esa instancia hablada se ve en la obligación de explicar lo que le sucede en su inexplicable soma. La eclosión psicosomática deviene un objeto psíquico para el yo del discurso y puede servir para ocultar problemas de orden psicológico. Suerte de teatro del neorealismo, si se quiere. Y he aquí un ejemplo. El señor E hizo una consulta en un servicio de psicosomática luego de ciertos momentos de confusión que le aparecieron en la calle, lo cual es vivido por él como la cima catastrófica de un movimiento de deterioro en curso desde hace 1 año y medio, pero que atribuirá de manera absoluta a causas físicas.
Se trata de sus asuntos profesionales, de sus relaciones con amigos o de su familia. Hay para él un antes y un después. Lo primero que menciona es el prestigio del que gozaba, sobre todo con las mujeres. Actualmente tiene conciencia de un estrechamiento dramático de su vida actual, cosa que expresa de manera muy particular. Lo que le sucede, piensa él, no revela ninguna causa orgánica, ningún sentido. Es así. Cuando comencé a verlo y en este movimiento que él llama del antes y del después, podríamos constatar en él, según los términos de P. Martí, un proceso de desorganización que conlleva la desaparición de la jerarquía funcional y la desaparición de las funciones asociadas, provocando confusión y desorden. Y yo agregaría, en el caso del señor E, en el marco de un sinsentido absoluto. El señor E ha comenzado a hablar en su nombre. ¿Hablaría otros idiomas que diabético? La situación analítica es propicia al despertar del yo, del somatizante eterno. ¿Puede ofrecer un marco apto para colmar la brecha entre psique y soma? Las respuestas posibles a estas preguntas sobrepasan los objetivos de este artículo, pero a la vez la cuestión de la somatización como respuesta al conflicto psíquico y al dolor mental es un desafío monumental al pensamiento analítico. Visto su surgimiento, ineluctable en el curso de todo análisis, el analizante, dominado por reacciones psicosomáticas o no, el psicoanalista casi no puede evitar hacerse estas preguntas. Pero dirigiendo su atención a las somatizantes graves, encontrará las cadenas que vuelven al yo incapaz de elaborar su teatro interno, a tal punto de ni siquiera sospechar su existencia. Liberar a un prisionero, como este, demanda al análisis un interés y un contacto particulares. Demanda tal vez esa capacidad creativa para el juego de la que habla Winnicott. Este autor sostiene que el trabajo analítico evoluciona en el cruce de dos áreas de juego, la del analista y la del analizante. Si el terapeuta no es capaz de jugar, no será apto para emprender este trabajo. Si el paciente no sabe jugar, tendrá que ser ayudado a volverse capaz de hacerlo para que un proceso psicoterapéutico pueda tener lugar. Podemos adelantar que pacientes descriptos como alexitímico, como personalidades psicosomáticas, lo cual nos conduce a la incapacidad para expresar el afecto o de investir libidinalmente a los otros identificándose con ellos o de reflexionar sobre las causas internas de angustia, la cual evidentemente no está reservada exclusivamente a los pacientes psicosomáticos. Han perdido la capacidad de jugar en el sentido winnicottiano. En la situación analítica, este funcionamiento psíquico se revela en la imposibilidad de utilizar el imaginario e incluso de soñar. El acceso a las capas subterráneas de la estructura del sujeto frente a una ausencia semejante es, sin embargo, posible. De este momento, el vacío comienza a poblarse, si bien a menudo acompañado por temáticas y angustias de matices psicóticos. Mientras que el psicótico se arroja al delirio para volver tolerable lo que no lo es, el sujeto psicosomático se arroja en lo real. Incluso la actividad de fantasmatización está marcada por esto. El fragmento que sigue demuestra mejor que una teorización está impregnación de lo real corporal en la vida imaginaria. Se trata de un hombre de unos 30 años, enviado al analista por un colega dermatólogo. Se quejaba de una serie de problemas dermatológicos, en primer lugar de eczema. Como antecedentes menciona un asma infantil que lo dejó durante largo tiempo, así como una rinitis espasmódica. Frente a las dificultades en sus procesos asociativos, el analista lo invitó muchas veces a imaginar una historia. Entre otras, el paciente inventaba historias de monstruos y pedazos de cuerpo arrancados como una lengua o una nariz. Un día estaba hablando de una lengua enorme de 10 metros que avanzaba reptando, repulsiva, sucia, una boca pequeña que no sirve para nada atrás, dientes que no sirven para nada tampoco, ya que la digestión se hace en la superficie y nada se puede hacer contra esta lengua. No es posible desembarazarse de ella, de ninguna manera, no puede haber ninguna fractura en la superficie.
El analista señaló que esta opción entre superficie agitada y profundidad subyacente no orgánica podría corresponder a la manera en que este paciente psicosomático se vive, más allá de sus propios síntomas. Se reveló, por otra parte, que la imagen materna correspondía punto por punto a la madre cuya palabra está impregnada de mensajes del orden del Doppelbind, una lengua imposible de atacar. Algunas semanas más tarde, el paciente trae una escultura, un monstruo prehistórico de 3 partes, cabeza, cuerpo, cola. La cabeza, que reposaba sobre múltiples pies, tenía 2 grandes ojos, una gran boca abierta de la cual salía una mano y 2 narinas de las que pendían de un lado una garra y del otro un ojo. La cola estaba compuesta por una lámina cortante, un tirabuzón, etc. El cuerpo no era más que una juntura tubular recubierta de escamas, entre la cabeza y la cola, el punto débil, precisó el enfermo. Creo, escribe Casas, que la dinámica de un trabajo cuya dimensión lúdica aparece desde un primer momento permite que tomen forma elementos deserotizados que representan, de alguna manera, una fenomenología en movimiento de la vivencia del paciente en el espacio a partir de elementos heterogéneos. Una última historia imaginaria que dice mucho acerca del esfuerzo del mismo paciente de mediatizar por medio de la palabra y la fantasía no solo su problemática corporal, sino también su lugar de sujeto dentro de la constelación edípica. En una historia de una nariz falsa, o más bien de una falsa nariz, yo estoy en escena, mis padres están en el comedor, debo dejar la escena y prepararme para un segundo acto en el que tengo que ponerme una nariz de cartón para jugar el rol de un viejo. El utilero perdió la nariz falsa que necesito. El público está inquieto y mi madre envía a mi padre a averiguar qué estoy haciendo en los camarines. El utilero, al ver llegar a mi padre, le arranca la nariz con una gilet. Me la coloco sin darme cuenta de que es falsa. Salgo a escena y todo el mundo grita al ver la sangre que chorrea. Me la saco y veo que es la nariz de mi padre. Corro a los camarines y atrapo al utilero. Aquí el paciente tiene problemas para continuar, pero se obliga a hacerlo. Tomo la gilet y hago un tajo en el abdomen. Luego golpeo su cabeza contra la pared hasta que el cerebro le estalla. A lo largo de este relato, acontecimiento del lenguaje inaugural, el paciente muestra una capacidad para significar el objeto de deseo y de metaforizar, aunque de una manera muy cruda, su deseo primitivo, la nariz falsa. La nariz que necesita, la del padre, falsa nariz, debe ser carnalmente recuperada. Evidentemente, esta clase de discursos no deja de recordarnos el discurso psicótico, es testimonio del obstáculo simbólico. Los mecanismos primitivos se manifiestan en el incidente del ajuste de cuentas con el utilero. Ajuste por identificación proyectiva, en tanto es el desafortunado utilero quien encarna el deseo del hijo de despojar al padre de su potencia fálica y quien debe sufrir la consecuente castración. Hasta aquí hablo a través de su asma infantil, de sus rinitis espasmódicas, con un cerebro-nariz, cerebro visceral, rinencefal. Si me permiten, el juego de palabras. Podemos adelantar a título de hipótesis que la problemática edípica y la angustia de castración movilizaron en este paciente reacciones contra las castraciones arcaicas sufridas en la primera infancia y revelaron la imagen de una madre que por razones desconocidas no pudo responder a las primeras comunicaciones de su bebé, sin exceso de violencia, de manera tal que la introyección del pecho madre, introyección esencial para que exista vida fantasmática, no tuvo lugar. Como consecuencia de ello, la actividad libidinal fue excluida de la cadena simbólica. No queda más que el asma y la rinitis. Podemos pensar también que la experiencia de la relación analítica ofrecerá un escenario para desplegar los personajes y dramas pulsionales hasta ahora indecibles. En tanto es solo el soma el que sirve como teatro, sin el concurso de la instancia del yo. El drama que tendrá lugar es más mortífero, en potencia, que las elaboraciones neuróticas perversas e incluso psicópatas. La psique creativa actúa como una fortaleza que protege no solo la vida psicosexual, sino también la vida biológica.
Este delirio del cuerpo, del cual la falla del yo es condición esencial, incluso si no es suficiente para dar cuenta de él, permite un acto sin guión, sin palabras, fuerza sin sentido que desemboca en una somatización también sin sentido. Sin representaciones psíquicas vitales, el yo no dispone de informaciones precisadas de orden afectivo y sensorial para alertarlo de los peligros actuales y alertarlo que sean estos de fuente interna o externa. Gracias a sus largos años de investigación en el campo de la psicosis y a través de su propia intuición teórica, Piero Lanier ha construido un modelo de funcionamiento psíquico capaz de dilucidar algunos de sus misterios. Me parece que este modelo nos permite una comprensión más profunda de aquello que está en juego en la eclosión psicosomática. La autora ha elaborado el concepto de un proceso originario, proceso que continuará toda la vida del sujeto, un trabajo pictográfico, jamás reconocido por el yo. Si el yo, moi, freudiano, emana y se desarrolla a partir del ello, el yo, tal como lo concibe Piero Lanier, no emana del proceso originario, debe sin embargo sufrir la demanda de metabolización que impone el pictograma. Sin representación psíquica adecuada para traducir el pictograma, los desenlaces son diversos. En los capítulos consagrados al proceso originario, la autora nos recuerda la posición clásica de Freud. Frente a la irrupción de la necesidad corporal a la que la psique debe enfrentarse, su primera respuesta es la de negar el estado de falta y alucinar una modificación de la situación peligrosa. Aquí introduce una noción fértil, la del encuentro, zona erógena, objeto complementario. La psique ve en esta conjunción una entidad autoengendrada. Así, cuando esta entidad deviene fuente de displacer, porque el fracaso de la satisfacción alucinatoria no se hace esperar, la psique tiene un solo recurso: destruir totalmente esta representación pictográfica, lo cual producirá una destrucción doble, por el rechazo fuera de la psique no sólo del objeto malo, sino también de la zona vivida como tal. El pictograma del rechazo que sobreviene conlleva una impulsión de autodestrucción. La castración más arcaica que podemos concebir, destrucción del objeto madre, universo, complementariedad, y conjuntamente la destrucción de la representación de las zonas erógenas. Pero Lanier provee que la actualización de una tal representación pictográfica, automutilándose, será como el reflejo imaginario de un cuerpo que se derrumba solo, que se rechaza a sí mismo. Frente a esta imagen, el sujeto intentará huir hacia el delirio para construirle un sentido a esta experiencia insoportable que no lo tiene. Me parece que otra salida posible para un drama como este sería un corte entre el cuerpo biológico y el cuerpo psíquico, erógeno, con el peligro que el cuerpo se vuelva autista. En lugar de la recuperación del sentido por el delirio, puede producirse un vacío, una distorsión del proceso originario. A fin de cuentas, todo dolor es psíquico. En ausencia de la representación psíquica de los mensajes pictograma, las sensaciones corporales o la experiencia afectiva no tienen existencia ninguna para el yo. Si esto sucede, la situación es potencialmente más dramática que el delirio, fruto de la creatividad del yo, el cual le sirve para soportar lo imposible de vivir, mientras que los estados psicosomáticos graves llevan a la muerte. Podríamos interrogarnos acerca de los lazos entre los estados psicóticos y los estados psíquicos que se traducen únicamente a través del funcionamiento somático. Algunos factores señalados por Piero Lanier en sus observaciones de los padres de niños que devienen psicóticos aparecen frecuentemente en la realidad histórica de quienes en su infancia o en la edad adulta sufren afecciones psicosomáticas, teniendo sin embargo un funcionamiento psíquico en apariencia normal. Me sorprende el parecido entre las madres abusivas de los esquizofrénicos y las madres que calificaría de excesivamente buenas de tantos analizantes psicosomáticos. Esta bondad, a la luz de la refracción analítica, se revela recibida como una sustancia tóxica por el niño, no habiendo quedado lugar para las creaciones personales ni para el reconocimiento de la ambivalencia hacia una madre tan manifiestamente buena. Me parece posible que el odio observado tantas veces en madres de psicóticos hacia su maternidad o hacia un niño destinado a encarnar el objeto del mal
parte rechazada por la misma madre sea reemplazado en el caso de algunas madres por la bondad excesiva. Es posible que este exceso sea un manejo psíquico potencialmente menos desastroso para el psiquismo del niño que la defensa por identificación proyectiva. De todas maneras, en ambos casos, la adquisición del lenguaje corre peligro de quedar impregnada de estos blancos, de impensables, de negaciones en cadena. Pirolanier subraya, entre otras condiciones propicias a la creación de una potencialidad psicótica, la incoherencia de la madre en la nominación de los estados afectivos y las ambigüedades que esto puede inducir en el niño. Los investigadores en psicosomática han elaborado dos conceptos mayores que, me parece, demuestran esencialmente la misma distorsión a nivel del funcionamiento psíquico y que tendrían como efecto dificultar la capacidad del sujeto para pensar en situaciones del conflicto mental. El concepto de pensamiento operatorio nos reconduce a una forma específica de la relación con los otros, relación operatoria y pragmática, que aparece como privada de lazos afectivos en la vivencia psíquica del sujeto. El segundo concepto, la lexitimia, nos reconduce, como su nombre erudito lo indica, a la incapacidad de un individuo de dar nombre a sus estados afectivos o de describir su vida emocional. Esta incapacidad dota al discurso del sujeto de una pobreza particular. De esta manera, pensamientos de angustia, de desesperanza, de furia, corren peligro de ser apartados de la mentalización. Nos vemos forzados a suponer que han sido rechazados por la psique, eyectados. Es posible que este rechazo ocupe el lugar de la elaboración de un pensamiento delirante. Confrontada la psique a una situación de peligro, se cierra a las señales de alarma. La angustia corre peligro entonces de expresarse directamente por la vía del cuerpo biológico. Aquí, el trabajo del yo no está ausente, pero consiste en una acción de desvío y de anulación. Incluso cuando los gritos del cuerpo logran inscribirse en una representación psíquica, pueden ser ignorados por el yo. Ignorancia e indiferencia por las cuales el yo intenta preservar su frágil estabilidad. Desde este momento, el soma amenazado forjará por sí mismo la respuesta conforme a la lógica implacable que le es propia, lógica sin ninguna significación simbólica.